Madrid. Marta González Novo. Venimos de un barrio perdido, de un mapa embarrado, de amargos caminos nutridos de hiel, de Carabanchel. Somos el son de la noche, de vida un derroche, sonido fantoche que eriza la piel. Testimonio fiel. Compadre, en el parque de Eugenia dejamos la huella, en el cerro, en las cruces, recuerdo las luces del barrio. En este espacio, los miércoles, después de las noticias de la una, siempre hablamos de Madrid, de modelo de ciudad, de hacia dónde nos gustaría construir esta ciudad. Y hoy vamos a poner los ojos en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel. Hace una semana supimos que el gobierno, en un acto organizado por la plataforma, por un centro de memoria, se comprometió a construir ese memorial que desde hace tanto tiempo esta organización, esta plataforma, venía reivindicando. En nuestros estudios nos acompañan Pedro Casas. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Buenos días. Yenia Camacho. Yenia, ¿qué tal, hija? Muy bien. ¿Cómo estás? Bueno, iba a decir, Yenia es la hija del histórico secretario general de Comisiones sobre las Marcelino Camacho. ¿Qué tal, hija? Parecías mi hija. Sí. ¿Cómo estás? Un placer tenerte aquí en el estudio. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de ese centro, porque Pedro Casas, Pedro es portavoz de la plataforma por un centro de memoria. ¿A qué se comprometió, Pedro, exactamente el gobierno en ese acto? Pues en realidad, en concreto a nada, más allá de la promesa genérica de hacer un centro de memoria. No era un anuncio diferente a lo que ya nos ofrecieron hace exactamente año y medio, en una reunión que tuvimos con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, donde nos anunciaron de que tenían ya un proyecto de realización de un centro de memoria de la cárcel de Carabanchel en los antiguos terrenos, en alguno de los edificios que tienen previsto construir instituciones penitenciarias en los terrenos que dejaron pues yermos y que en este momento están... Es decir, hace año y medio ya os lo dijeron, la cosa cayó como en el olvido y ahora, y cuando os lo han vuelto a decir, les habéis dicho, oye, ¿esto ya nos lo prometisteis o qué? Efectivamente, ¿y cuándo, no? O sea, claro. Ha pasado año y medio y no se ha visto nada en concreto y queremos pasos adelante, ¿no? Claro, bueno, fíjate, porque nosotros esta mañana hemos pedido también que nos acompañase el director de Memoria Democrática, Diego Blázquez. Nos han dicho que no podía ser y que el gobierno no tiene más que añadir sobre este asunto. Es decir, no entiendo muy bien que os prometan esto en un acto hace unos días y luego que digan que no tienen nada más que decir. Sí, es extraño, ¿no? Es un poco lamentable, ¿no? Porque estamos hablando de un centro, de una cárcel que se tiró hace 13 años de una manera vergonzosa, ¿no? Se tenía que haber dejado algo que diera ese testimonio de lo que fue aquel centro de represión del franquismo y también centro de resistencia, ¿no? De lucha antifranquista, ¿no? Entonces, 13 años después el tema sigue igual y nosotros lo que exigimos que en esta legislatura, antes de que terminase, pues que se vieran hechos concretos. En su día nos dijeron que se vería algún ladrillo ya de la construcción de ese nuevo centro y tal, pero al paso que vamos no... Lo único que se han encontrado de momento en estos 24 años, porque la lucha de los vecinos y de las vecinas por conseguir en Carabanchel la creación de este memorial se remonta prácticamente al momento del cierre de la cárcel en el año 98. Lo único que han visto por ahí de momento son pisos, ¿no? Efectivamente, bueno, pisos tampoco, no se ha hecho nada. O sea, anuncios de pisos. No entendemos porque lo tiraron deprisa y corriendo de noche, un viernes por la noche, a las 9 de la noche, entró la piqueta a tirar la cúpula y esas prisas no lo entendimos en su día y seguimos sin entenderla. Porque hasta ahora lo que había hecho el Ayuntamiento de Madrid, en el plan general, se modificó el Plan General de Ordenación Urbana para permitir la construcción de 1.300 pisos en los terrenos de la cárcel. Esto fue en su día, pero sigue la cosa como en vía muerta. Sí, nosotros yo soy de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto y el movimiento vecinal de la zona estuvimos peleando para que esos terrenos fueran para equipamientos sociales. Y uno de los equipamientos, no de carácter social, pero sí de carácter de memoria, fuera este centro de memoria, ¿no? Entonces conseguimos al menos modificar algo, aquel plan general, que en vez de 1.300 pisos fueran 650, parte de ellos de renta, de protección oficial, y también algún equipamiento, en concreto un hospital de referencia, un hospital público ahí. Por lo menos se modificó algo el plan, pero todavía no se ha hecho nada en estos 13 años. Claro. Lo que decimos que, bueno, pues si no se puede hacer, si se está tardando tanto, ¿por qué no hacen el centro de la memoria precisamente en lo que fue el hospital penitenciario de la antigua cárcel de Carabanchel, que por desgracia hoy está ocupado por el CIE, Centro de Internamiento Extranjeros, donde detienen de manera casi tan injusta, o sin el casi, como pasaba con el franquismo, a personas que no han cometido ningún delito? Pues qué mejor sitio ese, que es el único elemento, el único que dejaron en pie de la cárcel de Carabanchel, pues hágase ahí, que ya está el edificio, el centro de memoria. Claro. Y si no, levantar ya, pero ya, no esperemos con promesas vanas, un centro.
Claro. Hoy hemos invitado también a nuestros estudios, Pedro, yo decía antes, a Yenia Camacho. Ella es hija del histórico secretario general de Comisiones Obreras, Marcelino Camacho, porque hoy queríamos hablar con ella sobre el papel que jugaron las familias de los presos políticos para apoyar la lucha que ellos hicieron en su día contra la dictadura, apoyarla, bueno, pues desde dentro, ¿no? Yenia, ¿cómo fue ese trabajo? Porque en su caso, al estar su padre en la cárcel, ustedes también tuvieron que buscarse la vida. ¿Cómo recuerda aquel tiempo? Si me permites, voy a decir una cosa antes, que no quiero que se me olvide, y es que además de reivindicar el centro, como ha explicado muy bien Pedro, pues reivindicamos también que las zonas que están enterradas, las galerías enterradas de la cárcel, que están simplemente con los escombros troceados encima, que también se recuperen, porque eso también queda de la cárcel. Hay 2 sótanos, en algunas zonas 2 plantas sótanos, y en el emblemático la peseta, la cúpula, me salía lo del nombre que llamaban ellos, que decían la peseta, pues ahí había también otros 2 sótanos. O sea, Entiendo que eran sótanos donde se producían torturas, ¿no? Que se producían en unos, en los de que estaban debajo de la cúpula, pero después cerca de la galería, por ejemplo, en la que estuvo mi padre, estaban las llamadas celdas preventivas bajas, y ahí salieron, por ejemplo, los últimos fusilados de septiembre del 75. Salieron de ahí para ser fusilados en Hoyo de Manzanares, ¿no? O sea que eso también lo hemos reivindicado, y eso también nos dijeron que se iba a hacer, se disponía de dinero además para hacer un estudio sobre esos fondos. Y bueno, hasta el presente no se ha hecho nada tampoco. Yenia, ¿qué le gustaría, cuál sería para usted, que además lo vivió de cerca, le tocó con su padre, que fuese los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel? ¿Qué debería hacerse ahí? Bueno, se debe hacer un centro de memoria que contemple los presos que estuvieron allí, y la otra cara de la represión son las luchas democráticas, las luchas antifranquistas por conseguir la democracia en España. Eso es lo que simboliza también la cárcel, y esa lucha se produjo, respondiendo a lo que me has dicho antes, se produjo por los presos, pero cuando una cárcel, como yo decía en una ocasión, llega una familia, está toda la familia involucrada. Claro. Todo cambia para la familia. Para empezar, es despedido, claro, el preso. Cambia la estructura del gasto, cambia todo eso, y cambia enfrentarse a todas esas dificultades que supone la cárcel, y de vivir pues en las condiciones en las que están dentro, que hay lucha dentro de la cárcel, y también hay lucha fuera de la cárcel, porque la familia, fundamentalmente las mujeres de preso, que se denominaban y que ya existía de años anteriores, no empieza con nuestra experiencia, viene de años anteriores, pues transmitían hacia el exterior las luchas que servían de altavoz por una parte, claro, y fueron también adalides de la lucha por la amnistía. Te lo digo así resumido. Eso llevó a encierros, por ejemplo, cuando ellos estaban en huelgas de hambre por pedir el estatuto del preso político, etcétera. Había otras gentes también que luchaban, luchaban también los abogados, los compañeros de las fábricas. La solidaridad en torno a la lucha antifranquista y a los presos en concreto se ponía de manifiesto cada domingo. Digo cada domingo porque cuando trabajábamos se desplazaba una de las comunicaciones al domingo. Bueno, tuvimos que poner a trabajar de inmediato, como los hijos, ¿no? En este caso. Y claro, cuando su padre entra en prisión, ¿qué pasó? ¿Cómo le cambia la vida a la familia? Pues en el sentido que te estoy diciendo, bueno, hay que decir que para nosotros y para otros muchísimos presos, la cárcel no es una sorpresa, Nosotros llevábamos ya años con mi padre citado a Gobernación, y la policía en la puerta de nuestra casa pues estaba permanentemente. Teníamos los teléfonos intervenidos. En fin, eso no es una sorpresa, porque como estaba, digamos, paralelo la represión con las acciones, claro, y el movimiento obrero y el estudiante. Y una vez que él entra en la cárcel,
¿De dónde sacan los ingresos la familia? ¿Usted se tiene que poner a trabajar? Sé que consiguió terminar químicas, sí, pero ¿cómo le cambia la vida a la estructura familiar, a su madre, a sus hermanos? Sí, bueno, mi madre trabajaba ya de antes, bueno, antes trabajaba menos porque mi padre tenía un buen salario, pues trabaja, para no desatender a la cárcel, trabaja haciendo en casa pantalones, era pantalonera ella de oficio, trabaja en eso. Mi hermano era más pequeño que yo tenía 17 recién cumplidos y mi hermano 2 y medio menos, él todavía no trabajaba, ¿no? Y bueno, pues cada uno aportaba lo que podía. Y nosotros tuvimos siempre, todo el tiempo de prisión de mi padre, la colecta mensual de los trabajadores de la Perkins, que era además para ellos un honor venir a dárnoslo, ¿no?, a casa. Pero eso, mi madre lo tenía súper claro, lo he dicho 1000 veces además, eso era para la cárcel. Eso llenaba aquellas famosas ollas grandes que llevaba mi madre con la ayuda de alguna vecina. A veces alguien venía a acercarla en un coche, otras veces en un taxi. Pues eso era para la cárcel, todo eso fue para la cárcel. Y bueno, nosotros nos arreglamos bien con eso. La familia de Francia, de mi madre, que estaban después de la guerra de Argelia todos en Francia, nos mandaba también ayudas cuando podían. En fin, pues eso, de manera austera, pero no fue ese el problema mayor de la cárcel, claro. Diría que a su padre, a Marcelino Camacho, y a su madre les habría gustado ver qué debería contarse en este memorial. Sí, ellos han participado, los presos que estuvieron allá participaron en los primeros momentos de reivindicación. Hay fotos de todos ellos para allá. Yo misma he llevado ya, al final mi padre estaba ya muy mayorcillo y los acercaba allí a los actos que se hacían en la cúpula y eso. O sea, ellos querían un centro de memoria. Ellos querían un centro de memoria que reconociera la lucha. ¿Y quién trajo la libertad a este país? Que se reconociera eso y que se conociera cómo se actuaba en la represión, que se conociera y se tuviese conciencia clara de lo que hace un régimen fascista como el que vivimos en España, ¿no? Advertencia para el resto, que las generaciones venideras lo conocieran y conocieran pues lo que significa eso y cómo hay que luchar para que no se vuelva a producir y para que se mejoren las condiciones de vida de los trabajadores esencialmente. Claro, es lo mismo que cuando vas a Alemania, no sé si han tenido la oportunidad y ves los campos de concentración, dices, anda, si esto no es solo del cine, que es que esto ha pasado, que no lo veo en la lista de Schindler, ¿no? Sino que vas allí y los ves y te metes en una cámara de gas y entiendes lo que ocurrió. Aquí todo eso no se ha hecho. Claro. Sí, es una... Sí, no sé, o sea, es que el silencio, mira, mi madre salía muchas veces fuera a mítines y todo eso cuando volví, y normalmente la prensa extranjera, en Francia concretamente hubo varios, y en Italia, pues les preguntaban un montón de cosas y contestaba, claro. Y nada más pasar la frontera, le retiraban el pasaporte y lo que más les preocupaba eran las declaraciones a la prensa. ¿Qué decía la prensa afuera? Porque era la fuente de información mayor. Era eso, o sea, tenían terror a que se conociera, vamos. Claro, hombre, esto ocurrió en todos los ámbitos. Necesitaban a las embajadas internacionales y a los países de fuera el plan Marshall. O sea, Franco se pasó décadas haciendo guiños al extranjero para que nadie interviniese, ¿no? Con lo cual, eso... Pedro, quería añadir algo. Sí, no, lo que comentabas, yo en Alemania no estaba en nuestro centro, pero sí estaba en América, estaba en Argentina y en Chile, por ejemplo, ¿no? Curiosamente, o sea, en Chile la dictadura dejó 3.000 desaparecidos, en Argentina 30.000 desaparecidos y en España 100.000 que están todavía bajo cunetas. Sin embargo, Chile y Argentina, como casos concretos, ¿no?, pues sí han hecho un proceso de recuperación de la memoria y precisamente de recuperación de esos centros de exterminio, de tortura, etcétera, pues como puede ser la ESMA, por ejemplo, la Escuela Militar de la Armada, me parece que es exactamente, tiene un gran memorial frente al Río de la Plata, enorme, ¿no? Y la ESMA pues se visita y hay una recuperación y visitas guiadas donde la gente pues explica exactamente lo que pasaba allí, ¿no? Y centros que en muchos casos también ha visitado nuestro querido presidente del gobierno, pero que no es capaz de hacerlo aquí en este país, que es lo que es lamentable. Es decir, siempre que viaja a Argentina, a Chile, a estos países, pues hay un homenaje
precisamente estos centros de memoria, pero aquí en España tenemos esa asignatura pendiente, que no se hacen esos centros de memoria. Nosotros reclamamos de la cárcel de Carabanchel porque entendemos que fue la cárcel más emblemática del franquismo. Aquí pasaron prácticamente casi todos los presos, sobre todo varones, también mujeres, que pasaban por los juicios se celebraban en Madrid, los juicios del Tribunal de Orden Público, y por eso pasaron casi todos los presos políticos de este país, aunque luego las penas las cumplían otros penales y tal, ¿no? Pues no solamente es la cárcel de Carabanchel, hay otros muchos centros que deben ser considerados en diferentes provincias, comunidades autónomas, y eso hay que hacerlo, y es una labor, es una obligación del Estado, y eso se tiene que hacer para recuperar, precisamente como decía Yenia, para que se sepa lo que ocurrió y que no vuelva a ocurrir, que las generaciones sepan que no es ninguna tontería, que hablar de dictaduras, no, son gobiernos, no, la dictadura es lo que conlleva, es lo que pasó aquí durante 40 años. Claro. Yenia, ¿querías añadir algo más? No, en principio, poner en valor, o sea, insistir un poco, poner en valor también la lucha, por supuesto, de los presos en el interior y de los propios presos por la amnistía y por el exterior, pero poner en valor también la lucha de las mujeres, los familiares de presos, las mujeres que hicieron muchísimas acciones y no se las menciona prácticamente casi ni siquiera en los libros de historia. Algunos hay, algunos hay, pero aquello también fue, sabían qué terreno bordeaban, la policía sabía, porque ellas siempre decían que ellas, mi madre decía cuando la llamaban para estas declaraciones, decía, como usted comprenderá, si yo bajo ahí abajo y hay una manifestación, me voy a la cabecera para pedir la libertad. Y eso no la podían, pero la advertían, ya la pillaremos en alguna cosa. La advertían, O sea que... Y eso de mi madre, que te lo cuento porque era mi madre, no era de mi madre. La cárcel, solo quiero decir, la cárcel estaba llena, por la cárcel, como dice Pedro, pasaba gente de todo el país. Nosotros en nuestra casa, como vivíamos vivíamos cerca de la cárcel de Carabanchel, pues era el punto obligado y como decía mi madre, si no dormimos así y todos cabemos, había mucha solidaridad y había mucha lucha. Y aquí se venía, Madrid era también ese foco de lucha de las mujeres. Iban a todas partes, visitaban a todas las personalidades, a la iglesia, se iban a la conferencia episcopal, se iban fuera, ¿no? Para el 1001 la movilización fue tremenda con aquellas condenas que pedían. Es que no se han hecho los deberes y lamentablemente en el tiempo que estamos se siguen sin hacer. Hemos visto cómo se ha producido el auge institucional en la ciudad de Madrid, tanto en la comunidad como en el ayuntamiento, de la ultraderecha, y es que se ha pasado de puntilla por tantas cosas, de puntillas. O sea, se han metido debajo de la alfombra y parece que no han pasado. Y cuando vas a otros sitios y ves lo que han hecho en otros lugares, dicen, pero es que nos hemos dejado que nos contasen una historia. Algunos han dejado que se les contase una historia, ¿no? Sí. Tenemos que ir terminando ya. Os pido una última reflexión a los dos, Pedro. Sí, completando lo que estás comentando, es que resulta que hemos visto que en la ciudad de Madrid 50 y tantas calles se habían cambiado de nombre, habían eliminado los nombres franquistas y este gobierno municipal ha rescatado 6 calles y ha vuelto a poner los nombres de franquistas, ¿no? Como el tema de Millán Astray en vez de la Maestra Justa Freire o el Crucero Baleares en vez de Balco Sinaya, ¿no? Y también es lamentable que, por ejemplo, en la sede de lo que fue la antigua Dirección General de Seguridad, que era el centro de tortura, fundamentalmente en Madrid, ¿no? Porque los presos que llegaban a la cárcel... En la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol. Sí, llegaban a la cárcel, sentían un cierto alivio porque ya había pasado la fase esa de las torturas tan crueles que sufrieron en la Dirección General de Seguridad. En la Puerta del Sol, sede de la Comunidad de Madrid, de la Presidencia. No hay ni una sola placa ahí en la fachada que indique lo que fue aquello en su día. Y eso es una necesidad de hacerlo. O sea, es obligatorio hacer ese tipo de cosas. Sin duda. Yenia, una cosa más. Sí, yo creo que hay que ser, o sea, nosotros por nuestra parte vamos a ser lo más contundente que podamos. Hay que dar una respuesta ya, hay que hacer el centro ya, hay que empezar no a hacer retoques al discurso, sino hacerlo realidad. Y del centro, bien un centro nuevo, bien en el hospital penitenciario, que ahí sigue pues para ser utilizado si se quiere, si se tiene voluntad, y también la recuperación de las ruinas, que también
se puede hacer perfectamente. Es una cuestión de decisión política y nosotros haremos lo posible porque nuestra voz se oiga cada vez más, porque cada vez más gente plantee, como el último acto que hicimos no hace mucho, que fue afortunadamente tuvo mucho éxito, y bueno, pues seguiremos ese esfuerzo e iremos a donde haga falta, pero esto tiene que salir ya. Genia, ¿cómo se llama su madre? Josefina Samper. Josefina Samper. Pues Genia Camacho Samper, hija de dos históricos sindicalistas, Josefina Samper y Marcelino Camacho. Gracias, espero, y Pedro Casas, miembro de la Plataforma por un Memorial en los terrenos de la cárcel de Carabanchel. Espero que esto que les han prometido hace un par de semanas en el gobierno y que ahora parece como que escurre en el bulto, pues sea una realidad. Nosotros lo seguiremos contando y esperando que se cumpla. Muchas gracias por darnos voz precisamente para reclamarlo. Exacto. Gracias a Muchas vosotros. gracias. Gracias. Hasta pronto.